al comenzar una nueva etapa en su vida, con una estabilidad doméstica que antes le era ajena. El narrador se encontraba con Sherlock Holmes sumido en un aislamiento autoimpuesto. El detective, reacio a la sociedad, se consumía entre libros antiguos en su residencia de Baker Street, oscilando entre la adicción a la cocaína y la perseverancia de sus ambiciones intelectuales. La visita del narrador se vio interrumpida por una emergencia convocada mediante una señal preestablecida, un cohete lanzado al interior del apartamento, desencadenando una estampida simulada de fuego entre los presentes. La rutina tranquila de Baker Street se vio alterada por la llegada de un cliente peculiar, un hombre corpulento y de cabello rojizo, con quien Holmes mantenía una conversación profunda. El narrador recordaba épocas en las que Holmes se entregaba a la felicidad despreocupada, asistiendo a teatros y olvidando momentáneamente su faceta de detective implacable. Una tarde la escena cambió por completo. Holmes estaba en plena discusión con Peter Jones, un agente policial, y un hombre delgado, con un sombrero brillante y un traje formal. La tarde transcurrió con Holmes inusualmente taciturno durante un viaje en cabriolet, sumido en sus pensamientos. Un nuevo caso lo acaparaba, una situación que parecía pesar sobre sus hombros y agotar sus capacidades. Poco después, un joven angustiado visitó a Holmes para relatar una historia de desconcierto y miedo, contando sobre una serie de sucesos inexplicables entre su partida y su regreso al hogar familiar. El narrador, al escuchar, se preguntaba sobre la naturaleza de la terrible calamidad que podría haber sucedido. Holmes, mostrando una predilección por la justicia personal, se disponía a utilizar un porra de caza para confrontar al joven, pero la llegada inesperada de James Windibank, huyendo a toda velocidad, interrumpió su acción. El detective, sin embargo, desestimó la posibilidad de que el joven pudiera ser culpado legalmente, aunque juzgaba su conducta como moralmente reprobable. La conversación continuó y Holmes ofreció consuelo al narrador, sugiriendo que un cambio de aires podría ser beneficioso. La mente analítica de Holmes se aferraba a los detalles, buscando patrones y conexiones que escapaban a la comprensión común. Recordando casos anteriores entre 1882 y 1890, Holmes se enfrentaba a la tarea de seleccionar aquellos que presentaban características singulares. En uno de ellos, había logrado demostrar la hora de la muerte de un hombre mediante el examen de su reloj, una deducción crucial para resolver el misterio. En ocasiones, Holmes se aislaba completamente en su habitación, sumido en frenéticos episodios de agitación y paranoia. La investigación, sin embargo, no lo desconectaba de la realidad, pues Sherlock Holmes era un hombre que, ante un problema sin resolver, podía pasar días sin descanso, examinando los hechos desde todos los ángulos. Recibió la visita de Peterson, el comisionario, quien llegó a Baker Street con el rostro desencajado. Tras recibir un telegrama a altas horas de la noche, mientras se encontraba inmerso en una investigación química, Holmes observó al hombre y sopesó su estado de ánimo. Holmes, a pesar de su singularidad, no se aislaba por completo de la realidad. No obstante, su propia observación le permitía crear un mapa mental de la casa para sus investigaciones. Sin embargo, un encuentro fortuito con Rucastle, el mayordomo, reveló una faceta oculta del hombre, modificando su habitual apariencia. De repente, un hombre corpulento, armado con un bastón, irrumpió en la habitación, aumentando la tensión de la escena. Tras escuchar atentamente las declaraciones del joven, Holmes se mostró convencido de que la verdad comenzaba a revelarse. Se disponía a explicar su deducción cuando se encontró con la súplica de Miss Toner, quien se aferró a su brazo buscando consuelo. El sonido de un silbido, seguido del destello de una luz, acentuó la atmósfera de misterio y tensión, creando un ambiente ominoso y cargado de presagios. Al día siguiente, Holmes compartió los detalles restantes del caso con el narrador durante el viaje de regreso. A pesar de la complejidad de los casos que se le presentaban, Holmes se negaba a involucrarse en investigaciones que no presentaran elementos inusuales o fantásticos. Su participación en el caso del rey de Bohemia, la singular experiencia de Miss Mary Sutherland y el incidente del noble soltero eran ejemplos de su enfoque poco convencional. La llegada de una carta, días antes de su matrimonio, los unió en una nueva investigación, una tarea que lo mantuvo ocupado y lo mantuvo alerta a cualquier detalle relevante. Finalmente, Holmes, después de analizar las piezas del rompecabezas, llegó a la conclusión de que la verdad había sido revelada. La historia se desarrollaba con una serie de acciones, desde la sustracción de un coronet hasta el intento de suplantación, todo realizado por la propia víctima para engañar a su padre. Un nuevo dato por fin hizo que el misterio se aclarase. El caso, con sus complejidades y matices, era un testimonio del ingenio de Holmes y de su incesante búsqueda de la verdad.